Cuando Amanda Miguel pronunció sí a los 18 años, no solo estaba aceptando un matrimonio, estaba sellando un pacto vital que transformaría su identidad, su carrera y su manera de entender el amor. Aquella decisión, tomada en una edad en la que la mayoría apenas empieza a descubrirse a sí misma, fue el primer gran acto de valentía, o de impulso apasionado, de una mujer que jamás ha hecho nada a medias. En el universo del espectáculo latinoamericano, pocas historias sentimentales han sido tan intensas como la que Amanda construyó junto a Diego Verdaguer. Pero antes de convertirse en una de las parejas más icónicas de la música en español, fueron simplemente dos jóvenes artistas con hambre de escenario y una conexión eléctrica difícil de ignorar. Amanda nació en Argentina en un entorno donde la sensibilidad artística era casi una necesidad de supervivencia. Desde pequeña mostró una personalidad intensa, emocional, volcánica. No era la niña silenciosa que obedecía sin cuestionar. Tenía carácter, opinión y una intuición feroz sobre lo que quería. La música apareció pronto como refugio y como arma. Cantar no era entretenimiento, era afirmación. Era identidad. Era una forma de ocupar espacio en un mundo que a menudo le exigía discreción. Cuando conoció a Diego, él ya tenía recorrido, ambición clara y una personalidad magnética. No era solo un cantante. Era un estratega del escenario. Veía en la música un proyecto de vida estructurado. Amanda veía en él no solo talento, sino una promesa de aventura. La diferencia de edad y experiencia no fue un obstáculo. Fue parte del atractivo. Para una joven apasionada, la madurez artística de Diego representaba estabilidad y dirección. Para él, Amanda encarnaba fuego y potencia escénica. Casarse a los 18 años no es simplemente un acto romántico. Es una redefinición total del futuro. En el caso de Amanda, ese matrimonio fue también una alianza profesional. Desde el inicio, la relación estuvo atravesada por la música. Ensayos, giras, proyectos compartidos. La pareja no distinguía con claridad entre vida privada y vida artística. Todo era uno. En ese contexto, Amanda tomó decisiones que hoy podrían interpretarse como sacrificios. Durante los primeros años, apoyó con disciplina la carrera de Diego. Participó activamente en la construcción de su imagen, en la estrategia musical, en el crecimiento del proyecto común. En entrevistas posteriores, ella reconocería que hubo momentos en que su propia ambición quedó temporalmente subordinada. Pero no lo vivió como renuncia, sino como inversión emocional en algo más grande. Ese algo era la idea de pareja como equipo indestructible. Sin embargo, el matrimonio temprano tiene una particularidad. Crece al mismo tiempo que las personas que lo integran. A los 18 años, uno todavía está en proceso de definición. Las certezas son intensas, pero frágiles. Con el paso de los años, Amanda fue descubriendo que el amor no es solo pasión ni admiración. Es negociación constante. Es aprender a convivir con diferencias profundas. Diego tenía un carácter fuerte, en ocasiones dominante. Amanda no era sumisa, pero sí profundamente leal. Esa combinación generaba choques inevitables. El entorno artístico tampoco ayudaba. El éxito trae tentaciones, presiones externas, rumores. El matrimonio empezó a experimentar tensiones que no se veían en el escenario, pero lo que diferenciaba su relación de otras era la intensidad del vínculo. No era una unión cómoda, era una conexión absorbente. Se amaban con la misma fuerza con la que discutían. En medio de esa dinámica, Amanda decidió que no sería solo la esposa de. Su voz tenía personalidad propia, su estilo dramático, su manera de interpretar, su energía escénica la distinguían. Cuando lanzó su carrera como solista, el público descubrió a una artista feroz. Canciones como Él me mintió no eran simples baladas, eran declaraciones emocionales. Muchos analistas musicales han señalado que su potencia interpretativa provenía de experiencias reales. Amanda cantaba desde la herida, desde la confrontación, desde la verdad interna. Pero lo paradójico es que esa mujer que sobre el escenario denunciaba mentiras y traiciones,
En la vida privada defendía su matrimonio con convicción absoluta. Ahí empieza a configurarse una de las contradicciones más fascinantes de su historia. Para entender su decisión de casarse tan joven y permanecer firme en el vínculo, hay que contextualizarla en su época. Las décadas pasadas tenían una visión distinta del compromiso matrimonial. La idea de para siempre no era retórica romántica, era mandato cultural. Amanda internalizó profundamente ese concepto. Para ella, el matrimonio no era una etapa, era destino. Y cuando una persona adopta esa mentalidad a los 18 años, la relación se convierte en columna vertebral de su identidad. No es solo el hombre que ama, es el eje alrededor del cual organiza su mundo. Con el tiempo, la pareja enfrentó crisis, rumores y momentos difíciles. Pero en este primer tramo de su historia, lo que domina es la sensación de proyecto compartido. La joven que se casó a los 18 años aprendió rápidamente que amar también implica sostener, negociar, ceder y resistir. Ese aprendizaje temprano forjó su carácter. Muchos expertos en psicología de relaciones sostienen que los matrimonios juveniles pueden ser frágiles debido a la inmadurez emocional. Sin embargo, también pueden volverse extraordinariamente sólidos cuando ambos crecen en la misma dirección. En el caso de Amanda y Diego, crecieron en intensidad, en éxito, en complejidad. Y esa complejidad empezó el día en que ella decidió decir sí, sin imaginar que décadas después cargaría con un dolor imposible. Una decisión que marcó toda su narrativa vital. Mirando retrospectivamente, aquel matrimonio precoz no fue un episodio romántico aislado. Fue el punto de partida de todo lo que vendría después. El éxito, las reconciliaciones, las crisis, la lealtad inquebrantable y, finalmente, el duelo devastador. La joven de 18 años no podía prever el peso que ese amor tendría en su vida futura. Pero sí sabía algo. No quería una existencia tibia. Eligió intensidad, eligió riesgo, eligió amar sin reservas. Y esa elección, tan temprana, tan absoluta, se convirtió en el hilo conductor de su historia. Porque cuando una mujer decide tan joven que su vida estará unida a otra, no solo comparte años, comparte identidad, destino y memoria. Amanda Miguel no solo se casó a los 18 años, se comprometió con una narrativa que definiría su fuerza, su dolor y su legado. Y ese compromiso comenzó con una boda que parecía el inicio de un sueño, pero que, con el tiempo, revelaría capas mucho más profundas de lo que cualquiera podría haber imaginado. Cuando se analiza la vida sentimental de Amanda Miguel, es imposible separar el amor del conflicto. Su historia con Diego Verdaguer no fue un cuento de hadas lineal. Fue una construcción compleja, marcada por la pasión, el éxito compartido, los rumores de infidelidad y una capacidad de perdón que hoy sigue generando debate. En el imaginario colectivo, la pareja representaba estabilidad. Más de 4 décadas juntos, giras internacionales, duetos inolvidables, una hija en común y una presencia constante en la industria musical latinoamericana. Pero detrás del escenario, la realidad era mucho más humana. El ascenso artístico de ambos coincidió con los años de mayor exposición mediática. El éxito no solo trae aplausos, también introduce tentaciones, egos amplificados y presiones externas. Diego Verdaguer, carismático, atractivo y admirado, vivía rodeado de admiración constante. Amanda, igualmente fuerte y temperamental, no ignoraba el entorno en el que se movían. En varias entrevistas a lo largo de los años, ella dejó entrever que no todo fue armonía. Los rumores de infidelidades acompañaron la carrera de Diego durante décadas. Nunca fueron oficialmente confirmados de manera directa y detallada, pero sí existieron declaraciones públicas donde Amanda admitía que habían atravesado crisis profundas. El periodismo de espectáculos suele simplificar. Traición, escándalo, ruptura. Pero en esta historia, la ruptura nunca se concretó. Lo que ocurrió fue algo más complejo. Una negociación constante entre orgullo, amor y convicción. Perdonar como decisión, no como debilidad. En un contexto moderno,
Muchas voces podrían preguntarse por qué Amanda decidió permanecer. ¿Por dependencia emocional? ¿Por miedo a perder estabilidad? ¿Por conveniencia artística? Las respuestas, sin embargo, parecen más profundas. Amanda siempre defendió una visión del matrimonio basada en la lealtad como elección consciente. No negaba los errores, pero sostenía que el amor no se mide por la ausencia de fallas, sino por la voluntad de reconstruir. Su personalidad no era la de una mujer sumisa. En el escenario era feroz. En entrevistas, directa. No evitaba la confrontación. Precisamente por eso su decisión de perdonar resulta aún más intrigante. No era ingenuidad, era convicción. Para ella, el vínculo construido a los 18 años no era reemplazable, era único. Y esa unicidad justificaba el esfuerzo. Canciones como Confesión Emocional. Existe una dimensión fascinante en su repertorio musical. Temas como Él me mintió o Castillos se convirtieron en himnos femeninos contra el engaño y la desilusión. Su interpretación dramática hacía que el público creyera que cada verso provenía de una herida personal. Y probablemente así era. En el periodismo cultural, muchos críticos han señalado que la intensidad interpretativa de Amanda Miguel no era mera técnica vocal, era experiencia transformada en arte. Cuando cantaba sobre traición, el público no veía ficción, veía verdad emocional. Pero lo extraordinario es que, después de convertir ese dolor en éxito musical, ella regresaba a su matrimonio. Ahí reside la paradoja central de su vida. Denunciar el engaño en el escenario y apostar por el perdón en casa. La dinámica de poder en la pareja. Otro elemento que merece análisis es la estructura interna del matrimonio. Diego era, en muchos momentos, la figura mediáticamente dominante. Amanda, aunque poderosa, enfrentó etapas donde su imagen estaba inevitablemente vinculada a la de su esposo. Sin embargo, lejos de quedarse en la sombra, ella consolidó una carrera independiente sólida. Llenó teatros, encabezó giras y mantuvo vigencia durante décadas. Esa independencia profesional fue clave para que el perdón no se interpretara como dependencia. Amanda no necesitaba económicamente a Diego. Permanecía por decisión afectiva. Esto cambia radicalmente la lectura del vínculo. Crisis silenciosas y reconciliaciones. Las relaciones largas no sobreviven sin crisis. En más de una ocasión, la pareja atravesó distancias emocionales significativas. Hubo declaraciones donde se reconocía que estuvieron al borde de la separación. Sin embargo, cada crisis era seguida por reconciliación. Algunos allegados han descrito su dinámica como volcánica. Discusiones intensas, pero también reconciliaciones apasionadas. Dos personalidades fuertes que no sabían amar a medias. Desde el análisis psicológico, este tipo de vínculo suele caracterizarse por alta dependencia emocional mutua, pero también por una profunda identificación. Se convierten en espejo uno del otro. Amanda y Diego no solo eran pareja, eran proyecto, memoria, identidad compartida, la hija como ancla emocional. Otro elemento que consolidó el matrimonio fue su hija, Ana Victoria. La familia funcionaba como núcleo protector frente a los rumores y las presiones externas. Amanda siempre mostró una fuerte vocación maternal. En entrevistas hablaba de su hija como el centro de su estabilidad emocional. Esa dimensión familiar reforzaba su determinación de mantener el vínculo. No se trataba solo de dos artistas, era una estructura completa. El paso del tiempo y la madurez del perdón. Con los años, el matrimonio dejó de estar definido por la pasión juvenil y comenzó a transformarse en complicidad madura. Las entrevistas de sus últimas décadas juntos mostraban una pareja más reflexiva, consciente de sus errores y orgullosa de haber sobrevivido. Amanda reconocía que no todo fue fácil, pero defendía la idea de que la permanencia era un logro. En una época donde las rupturas se multiplican, ellos representaban resistencia, pero esa resistencia tuvo un costo emocional acumulado, el perdón que se convirtió en identidad. Cuando una persona perdona reiteradamente, ese acto deja de ser circunstancial y pasa a formar parte de su narrativa personal. Amanda construyó parte de su identidad sobre la idea de mujer fuerte que,
Aún herida, elige sostener. Ese rol, sin embargo, puede generar una carga invisible. Porque cada perdón implica procesar dolor. Y cuando ese dolor no desaparece del todo, se transforma, se convierte en memoria latente, la antesala de una culpa futura. Resulta imposible analizar esta etapa sin considerar cómo esos años de perdón influyeron en el duelo posterior. Una mujer que dedicó décadas a proteger y sostener a su esposo, que justificó errores y defendió el vínculo frente al mundo, inevitablemente desarrolló una sensación de responsabilidad profunda sobre él. Esa responsabilidad emocional sería decisiva cuando la enfermedad llegó, porque quien ha perdonado tanto tiende también a asumir culpas que no le corresponden. En esta etapa, lo que domina es la imagen de una mujer que eligió amar sin garantías, perdonar sin condiciones definitivas y sostener un matrimonio que, aunque imperfecto, fue auténtico. Amanda Miguel no vivió una historia simple, vivió una historia intensa, y en esa intensidad, construyó una de las narrativas sentimentales más complejas y fascinantes del espectáculo latinoamericano. La historia de amor entre Amanda Miguel y Diego Verdaguer había sobrevivido a rumores, crisis emocionales, tensiones profesionales y décadas de exposición pública. Parecía una estructura resistente a todo. Pero nada prepara a una pareja, por sólida que sea, para una amenaza invisible, global e impredecible. El año 2020 cambió el ritmo del mundo. La industria musical se detuvo, los escenarios quedaron en silencio. Los artistas, acostumbrados a la cercanía del público, se enfrentaron al aislamiento. Para Amanda y Diego, que habían pasado la vida compartiendo camerinos, giras y aplausos, el confinamiento fue una experiencia inédita. Por primera vez en décadas, el escenario no marcaba el calendario. Un virus que no distinguía nombres. Cuando la pandemia avanzó, el virus no discriminó entre celebridades y ciudadanos anónimos. Diego Verdaguer, acostumbrado a multitudes y viajes constantes, pertenecía a un grupo de riesgo por edad. La preocupación era inevitable. En entrevistas posteriores, Amanda relató que ambos tomaron precauciones. Redujeron desplazamientos, limitaron contactos. Sin embargo, como ocurrió con millones de familias, la sensación de control era frágil. A finales de 2021, la noticia llegó como un susurro inquietante. Diego había contraído COVID-19. Al principio, el diagnóstico no parecía definitivo. Muchos pacientes superaban la enfermedad con síntomas moderados. El optimismo era prudente, pero el cuadro se complicó. La hospitalización y el silencio. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por información fragmentada. Comunicados breves, llamados a la oración. Silencio mediático. Amanda, que durante décadas había compartido casi todo con el público, enfrentaba ahora una batalla íntima. El hombre con quien había construido su vida estaba hospitalizado. Testigos cercanos describen ese período como uno de ansiedad constante. Las llamadas médicas, los informes clínicos, la espera. Para una mujer acostumbrada a actuar, decidir y confrontar, la pasividad forzada resultaba devastadora. No podía cantar para aliviarlo. No podía negociar con la enfermedad. Solo esperar. El virus avanzó con agresividad. Las complicaciones respiratorias se intensificaron. La esperanza se mezclaba con miedo. El anuncio que paralizó al espectáculo latino, el 27 de enero de 2022, se confirmó la noticia. Diego Verdaguer había fallecido a causa de complicaciones derivadas del COVID-19. La industria musical reaccionó con conmoción. Colgas, amigos y seguidores expresaron su dolor en redes sociales y medios de comunicación. No era solo la pérdida de un cantante, era la partida de una figura que había acompañado generaciones. Pero mientras el público procesaba la noticia como pérdida artística, Amanda enfrentaba algo infinitamente más profundo: la ruptura definitiva de su mundo cotidiano. Después de más de 40 años juntos, la palabra viuda se convirtió en una realidad brutal. El impacto psicológico inmediato.
Especialistas en duelo señalan que la muerte repentina, especialmente cuando ocurre tras una enfermedad breve pero intensa, suele generar un shock psicológico severo. En el caso de Amanda, el impacto se amplificaba por varios factores. Décadas de vida compartida, una identidad pública construida como pareja, un proyecto artístico común, un historial de protección emocional hacia él. El vacío no era solo sentimental, era estructural. Las primeras imágenes públicas de Amanda tras el fallecimiento mostraban a una mujer quebrada, pero contenida. No había dramatismo teatral. Había desconcierto real. La aparición de la culpa. Es en esta etapa donde surge el elemento más delicado de su narrativa, la culpa. En declaraciones posteriores, Amanda insinuó que ambos habían tomado decisiones personales respecto a la vacunación y la exposición social. Sin entrar en detalles clínicos específicos, dejó entrever que se preguntaba constantemente si podrían haber hecho algo diferente. La culpa en el duelo suele manifestarse como una reconstrucción obsesiva del pasado inmediato. Si yo hubiera insistido, si hubiéramos evitado. Estas frases no buscan respuestas médicas. Buscan aliviar la sensación de impotencia. Pero la culpa rara vez es racional. Desde el análisis psicológico, la culpa en situaciones de pérdida suele ser un mecanismo de control ilusorio. Si uno se culpa, significa que cree que pudo haber influido. Y creer que se pudo influir es menos aterrador que aceptar que no se tenía ningún control. Para Amanda, que durante décadas asumió el rol de sostén emocional del matrimonio, esa sensación fue particularmente intensa. Una mujer acostumbrada a proteger. Amanda fue, durante años, la figura que perdonaba, que sostenía, que defendía la estructura del vínculo. Esa identidad protectora no desaparece con la muerte. Al contrario, se transforma en autoexigencia. Cuando alguien que ha sido tu compañero desde los 18 años fallece, no solo se pierde al ser amado, se pierde parte de uno mismo. Y en ese proceso, la mente busca explicaciones. El duelo público versus el dolor privado. Tras el fallecimiento, se organizaron homenajes, tributos y mensajes de apoyo. Amanda participó en algunos eventos con una mezcla de fortaleza y fragilidad. El escenario volvió a ser refugio. Cantar se convirtió en una forma de sobrevivir. Pero el duelo real ocurre lejos de las luces, en la intimidad del hogar vacío, en el silencio después de una llamada, en la ausencia del compañero de vida en los rituales cotidianos. El periodismo cultural suele narrar la pérdida desde el homenaje, pero el duelo es más complejo que un concierto tributo. Es una reconstrucción diaria, la transformación del dolor en legado. A pesar de la devastación, Amanda comenzó a hablar de Diego no solo desde la tragedia, sino desde la gratitud. Subrayó la historia compartida, los años de amor, las reconciliaciones, las risas. En entrevistas posteriores, su discurso mostró un cambio progresivo. Del shock inicial hacia una narrativa de celebración del legado. Sin embargo, la culpa no desaparece automáticamente. Se transforma, se negocia, se aprende a convivir con ella. El punto de inflexión. La muerte de Diego no solo cerró un capítulo sentimental, marcó el inicio de una nueva identidad para Amanda. Ya no era la mitad de una pareja icónica, era una artista sola frente a su historia. Y en esa soledad, emergió una pregunta central. ¿Cómo vivir cuando la persona que definió tu adultez ya no está? El proceso no fue inmediato ni lineal, pero lo que sí quedó claro es que la mujer que se casó a los 18 años, que perdonó crisis y sostuvo un matrimonio complejo, ahora debía enfrentar el desafío más difícil de todos. Perdonarse a sí misma por algo que, racionalmente, no estaba bajo su control. El duelo apenas comenzaba. Y con él, una transformación profunda que redefiniría no solo su carrera, sino su manera de entender el amor, la responsabilidad y la memoria. La muerte de Diego Verdaguer no solo dejó un vacío en la música latina, dejó una grieta profunda en la vida de Amanda Miguel. Pero si algo ha definido a Amanda a lo largo de su trayectoria, es que jamás ha huido del escenario. Y esta vez, el escenario se convirtió en el lugar donde su dolor adquirió forma visible. En los meses posteriores al fallecimiento, Amanda reapareció en conciertos homenaje. Vestida de negro en muchas ocasiones,
Con el maquillaje discreto y la voz ligeramente quebrada, interpretó canciones que durante décadas compartió con Diego. El público no asistía solo a un concierto, asistía a un acto de duelo colectivo. Cada vez que pronunciaba el nombre de su esposo, la emoción era palpable. Las pausas, los silencios, las respiraciones profundas entre versos revelaban una fragilidad poco habitual en ella. La artista que siempre proyectó fuerza indomable ahora mostraba vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad generó una conexión aún más intensa con sus seguidores. El peso de la mirada mediática. El duelo privado suele ser complejo, pero el duelo bajo los reflectores es doblemente exigente. Amanda no solo tenía que procesar su pérdida, también debía responder preguntas, dar declaraciones, aceptar entrevistas. Los medios buscaban declaraciones emotivas. Querían saber cómo estaba, qué sentía, si se arrepentía de algo. Y ahí volvió al aparecer la palabra que la perseguía desde la hospitalización. Culpa. Sin acusaciones externas formales, sin señalamientos oficiales, la narrativa mediática insinuaba interrogantes. Pudo haberse evitado. Hubo decisiones equivocadas. Para una mujer que ya se cuestionaba internamente, esas preguntas amplificaban el conflicto. El silencio del hogar vacío. Más allá de las cámaras, existía la realidad cotidiana. Después de más de 40 años compartiendo espacio, la ausencia se convierte en un ruido constante. El duelo no es solo llorar. Es reorganizar la vida. Es enfrentarse al armario con ropa que ya no se usará. Es escuchar canciones que antes eran rutina y ahora son detonantes emocionales. Es despertar y recordar, durante una fracción de segundo, que la pérdida es irreversible. Amanda describió en entrevistas que las noches eran especialmente difíciles. La mente tiende a reconstruir conversaciones pasadas, a imaginar escenarios alternativos. Y ahí la culpa encuentra terreno fértil. La reconstrucción de identidad. Durante décadas, Amanda y Diego fueron percibidos como unidad. Amanda y Diego era casi una marca indivisible. Al morir él, no solo se rompe el vínculo afectivo, se fragmenta una identidad pública. ¿Quién es Amanda Miguel sin Diego Verdaguer? Esa pregunta no es superficial. Para alguien que construyó su adultez en pareja desde los 18 años, redefinirse implica una transformación profunda. En esta etapa, Amanda comenzó a hablar más de sí misma como individuo. Recordó su trayectoria independiente, sus logros, su fuerza personal. No negaba la importancia de su esposo, pero empezaba a recuperar un espacio propio. La música como terapia. Diversos estudios en psicología del duelo subrayan que el arte puede funcionar como canal de procesamiento emocional. En el caso de Amanda, la música fue más que terapia, fue supervivencia. Cada presentación se convirtió en una conversación con el pasado. Al interpretar canciones que compartió con Diego, no solo rendía homenaje, también dialogaba con su memoria. Hubo momentos en los que su voz se quebró visiblemente en el escenario. Lejos de disimularlo, permitió que el público presenciara ese quiebre. Y ese gesto cambió la percepción colectiva. Ya no era solo la diva intensa, era la mujer herida que seguía cantando. De la culpa a la aceptación gradual. Con el paso de los meses, el discurso de Amanda comenzó a evolucionar. Sin abandonar la tristeza, empezó a enfatizar la gratitud por los años compartidos. Hablar de Diego dejó de estar exclusivamente asociado a la tragedia y empezó a vincularse con la celebración de su legado. Ese cambio no implica ausencia de dolor, implica integración del dolor. La culpa, aunque persistente, comenzó a diluirse en una comprensión más amplia. La pandemia fue un fenómeno global, imprevisible y devastador. Aceptar esa realidad es un proceso lento, pero necesario. La fortaleza que no elimina la fragilidad. Existe una tendencia social a exigir fortaleza inmediata a las figuras públicas. Debe ser fuerte, debe seguir adelante. Amanda cumplió con esa expectativa en parte. Continuó trabajando, apareció en eventos, sostuvo entrevistas. Sin embargo, en varias ocasiones dejó claro que la fortaleza no significa ausencia de lágrimas. La batalla interior seguía presente. Cada logro posterior estaba teñido de ausencia.
Cada escenario conquistado tenía un espacio vacío, un duelo que redefine el amor. Uno de los aspectos más profundos de esta etapa es cómo Amanda reinterpretó su propia historia. Durante años defendió su matrimonio frente a críticas, rumores y crisis. Después de la muerte, esa defensa adquirió un matiz distinto. Ya no se trataba de justificar decisiones pasadas, se trataba de honrar lo vivido. En ese proceso, la culpa empezó a transformarse en responsabilidad emocional asumida con madurez, no como carga paralizante, sino como parte de la complejidad humana, la transición hacia una nueva etapa. El duelo no tiene fecha de cierre, pero sí puede marcar puntos de inflexión. Para Amanda, ese punto parece haber llegado cuando comprendió que seguir cantando no traicionaba el pasado, sino que lo mantenía vivo. La mujer que a los 18 años apostó por un amor absoluto, que durante décadas perdonó y sostuvo, ahora enfrentaba el desafío de vivir sin la otra mitad de su historia. Y en esa batalla interior, comenzó a emerger una versión distinta de sí misma, más introspectiva, más consciente, más vulnerable, pero también, paradójicamente, más auténtica. El duelo público fue visible. La batalla de interior. Exterior silenciosa. Y ambas siguen formando parte de una historia que aún no termina. Después del golpe devastador que significó la muerte de Diego Verdaguer, la pregunta que flotaba en el aire era inevitable. ¿Cómo continúa la vida de Amanda Miguel cuando el amor que la acompañó desde los 18 años ya no está físicamente presente? La herencia emocional de 4 décadas. 40 años de matrimonio no son solo un recuerdo romántico. Son una arquitectura emocional completa. Son hábitos compartidos, códigos privados, discusiones superadas, triunfos celebrados en pareja, rados en. Cuando Diego falleció, Amanda no solo perdió a su esposo, perdió al testigo principal de su juventud, al cómplice de sus primeras inseguridades artísticas, al compañero que presenció su evolución como mujer y como artista. En términos psicológicos, el duelo por una pareja de larga duración implica también la pérdida de una identidad compartida. Amanda lo entendió pronto. El desafío no era olvidar, era integrar. La resignificación de la culpa. Durante los meses posteriores a la muerte, la culpa fue un tema recurrente en sus declaraciones. Pero con el tiempo, esa culpa empezó a transformarse. Ya no se trataba de preguntarse obsesivamente qué pudo haber hecho distinto. Comenzó a enfocarse en lo que sí hizo. Acompañar, amar, sostener durante décadas. Esa resignificación no elimina el dolor, pero lo reubica. En lugar de cargar con una responsabilidad imposible, Amanda empezó a hablar del legado de Diego como una misión compartida que debía continuar, no desde la tragedia, desde la memoria viva. El escenario como altar, en sus conciertos más recientes, Amanda no evita mencionar a Diego. Lo integra en el relato, lo nombra, lo recuerda. El público responde con ovaciones que ya no son solo aplausos, son gestos de solidaridad. En cada interpretación, su voz mantiene la fuerza característica, pero ahora contiene una capa adicional de profundidad. Hay menos rabia y más introspección. Algunos críticos musicales han señalado que esta etapa representa una madurez interpretativa distinta. El dramatismo juvenil se ha convertido en serenidad emocional, y esa serenidad es fruto del duelo procesado. La mujer más allá del matrimonio. Uno de los cambios más significativos en esta etapa es la reafirmación de Amanda como figura independiente. Durante décadas, fue vista como parte de una pareja icónica. Hoy, sin renunciar a esa historia, reivindica su trayectoria individual. Su narrativa ya no gira exclusivamente en torno a nosotros. Ahora incluye con fuerza el yo. Esa transición es clave. Porque para una mujer que construyó su identidad adulta junto a otro, atreverse a ocupar el espacio propio es un acto de redención, la relación con el pasado. Amanda no ha intentado borrar su historia. Al contrario, la reivindica. Habla de los errores, de las crisis, de las reconciliaciones. No idealiza el matrimonio. Lo humaniza. Reconoce que hubo conflictos, que perdonó, que sufrió, pero también afirma que volvería a elegir ese amor.
Esa declaración es poderosa. No es la voz de una mujer resignada. Es la de alguien que acepta la complejidad de su vida sin negarla. La culpa como aprendizaje. En entrevistas recientes, Amanda ha mostrado una perspectiva más equilibrada sobre los eventos que rodearon la muerte de Diego. La pandemia fue una tragedia global. Millones de familias enfrentaron pérdidas similares. Comprender ese contexto colectivo ayudó a relativizar la autoacusación. La culpa, cuando se integra, puede convertirse en conciencia. En lugar de paralizar, puede motivar a vivir con mayor presencia, con mayor gratitud. Y eso parece estar ocurriendo. El amor que no termina. Una de las frases que más ha repetido Amanda es que el amor no desaparece con la muerte. Desde una mirada periodística, podría parecer un recurso emotivo, pero en su caso, se percibe como convicción genuina. El amor que comenzó a los 18 años, atravesó juventud, madurez, crisis, éxito, enfermedad y despedida. No fue perfecto, fue real. Y esa realidad le otorga peso simbólico, un legado que trasciende la pareja. Hoy, Amanda Miguel continúa activa en la música. Su voz sigue llenando teatros. Su presencia conserva intensidad. Pero hay algo distinto. Cada presentación contiene una dimensión testimonial. No solo canta canciones, narra una historia de resistencia emocional. El legado de Diego no se limita a sus discos. Vive en la memoria colectiva y en cada interpretación de Amanda. Ella no carga únicamente con culpa. Carga con memoria, con amor, con aprendizaje. La redención silenciosa. La redención no siempre es espectacular. A veces, ocurre en silencio, en la aceptación progresiva de que la vida continúa. Amanda no ha negado su dolor, tampoco lo ha explotado. Ha transitado un camino visible de duelo, transformación y reafirmación personal. La joven que se casó a los 18 años no imaginaba que décadas después enfrentaría la prueba más dura de su vida. Pero si algo demuestra esta etapa es que su fortaleza no radica en no caer, sino en levantarse. La historia de Amanda Miguel no termina con la muerte de Diego Verdaguer. Continúa en cada escenario, en cada entrevista, en cada recuerdo compartido. El amor absoluto que definió su juventud ahora se convierte en memoria consciente. La culpa que la atormentó en los primeros meses se transforma en reflexión madura. Y la mujer que sostuvo un matrimonio intenso durante más de 40 años aprende, finalmente, a sostenerse a sí misma. No como viuda, no como mitad de una pareja, sino como artista completa, como mujer que amó profundamente y que, a pesar del dolor, eligió seguir cantando,